En una madrugada el Espíritu Santo me dijo, los juicios están cayendo a la tierra por el pecado. Wow. El mismo Espíritu me dijo, los juicios están cayendo a la tierra. ¿Me entiendes? Y he tenido muchas revelaciones. No hace días tuve una revelación donde en la iglesia estoy ministrando con mi esposa y una voz me dijo que muchos van a morir en el altar, que Dios va a empezar a matar gente en el altar. Wow. Porque están cogiendo el altar como que no es algo sagrado. Hay gente que están mal y están predicando. Wow. Y están haciendo daño en el pueblo, que sabe que están mal y no se arrepiente. Y este es un año, Dios va a levantar a hombre terrible en Dios. Dios va a usar mucho, todo lo que se están guardando en Dios y que tienen llamado fuerte en Dios, Dios lo va a usar. Dios en una ocasión me dio un tema. ¿Quién te lo dio? Ese tema me lo dio Dios. ¿Quién te lo dio? Porque hay muchos que dicen que son profetas, que son esto y que son lo otro y no han pagado un precio, no pagan un precio. ¿Tú me estás entendiendo? Llevan una vida normal y el hombre de Dios no lleva una vida normal. El hombre de Dios lleva una vida en contra de este mundo pecaminoso, ¿entiendes? Porque estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. No somos de aquí, somos de arriba del reino, ¿entiendes? Y Dios mucho lo va a llamar a cuenta. Dios lo va a llamar a cuenta. En una ocasión también Dios trata conmigo y me dice, mira, muchos me piden dinero. Me piden dinero y yo no se lo quiero dar. Y llega a un extremo que yo se lo doy, pero se pierden. Wow. Por culpa del dinero. La fama, el dinero no es para todo el mundo. Ahora hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios en este tiempo que son humildes, que andan buscando las almas, no andan buscando cosas materiales de esta tierra, porque que bendice Dios y Dios paga bueno, Dios bendice. Yo tengo un tiempo que yo no estoy trabajando y Dios me ha suplido mis necesidades, ¿entiendes? Y yo tengo una familia y Dios, así como Dios me ha llamado, Dios me está respaldando. ¿Entiendes? Y yo he tenido mucha experiencia en Dios. Dios me ha hablado y me ha hablado del juicio que viene para Santo Domingo. Yo he tenido como 7 revelaciones de un tsunami para este país, para Santo Domingo. Wow. La última me dijo, va a pasar peor que lo que pasó en Haití. Para acá, para esta nación, para Santo Domingo. En una ocasión tuve una experiencia muy fuerte ahí en Los Guandules, en el barrio donde me crié. Y yo vi literalmente, en una revelación, yo vi el ángel de la muerte que venía bajando cerca de donde vive mi mamá. El ángel de la muerte venía bajando, yo lo vi en el sueño. Y yo veo, digo yo, oh Dios mío, el ángel de la muerte. Él venía vestido como de caco negro. Wow. Sí, venía con un caco, con una coraza, bien vestido, como plateado. Y yo dije en el sueño, ay Dios mío, el ángel de la muerte. Amado, cuando yo tuve esa revelación, el hermano mío, un hermano que yo tengo, tuvo la revelación. El ángel de la muerte venía bajando, él estaba cerca y el hermanito mío se fue corriendo para la casa de mi mamá. Yo también me fui con él atrás de él. Y cuando él entró a la casa que yo entré, él me miró como mal. Oh, tuviste la muerte y no me avisaron. Bueno, ahí me desperté. Y cuando yo tuve esa revelación que ya yo me levanté a las 6 de la mañana y di un mensaje donde yo fui allá. Dije yo, Señor, ¿tú quieres que yo predique aquí? Porque a mí no me gusta predicar en el mismo barrio. Porque en el barrio conocen a uno, sabe lo que uno era y lo que uno es ahora. Sí. Y este evangelio es predicado por testimonio. Sí. Entonces, pero fui y prediqué el mensaje y lo dije en el barrio. Bueno, amado, como a los 15 días mataron uno, después mataron otro, después mataron 2 más. Cerca de ahí mismo, cuando yo tuve la revelación que venía ese ángel, el ángel de la muerte venía a bajar. Wow. Sí, y yo lo anuncié, yo lo dije. Hubieron como 5 muertos. Bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano José Aníbal y una vez más estamos aquí en tu entrega, en tu canal favorito, el mejor restaurante de todo YouTube, Evangelista Diomedes Blanco. Amén, aquí no me encuentro solo, me encuentro con un hermano, un profeta, un hombre de Dios, predicador que Dios usa de una manera increíble, mi hermano Amaury, él estará presentándose. Dios me le bendiga grandemente a la audiencia. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos la concede nuestro hermano Aníbal para estar hablando parte del mundo espiritual y un poco del testimonio para la gloria del Señor, para edificar a Dios. Amén, 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 amén. Recordándole, mis hermanos, usted que está ahí, si es primera vez que está viendo esta entrevista, pues por favor, hermano, usted se suscriba, amén, se suscriba a este canal, le dé a la campanita
para que así le lleguen las notificaciones y le aparezcan lo que es, amén, los contenidos en el nombre de Jesús. Así que ya vamos a comenzar con esto, porque vamos, es breve. Esto, yo sé que esto va a ser de bendición, hermano. Así que pendiente, porque Dios te va a bendecir. Este hombre tiene un testimonio tremendo, pero vamos a tratar de ver cómo nos dirigimos, porque yo sé que esto es para un pueblo exclusivo, un pueblo, aleluya, exclusivo, que Dios va a bendecir en el nombre de Jesús. Mi hermano Amaury, ¿de dónde viene el nombre de La Lanza? ¿Cómo creció? ¿De dónde viene La Lanza? Bueno, yo soy de Los Guandules, del barrio Los Guandules. Vengo de una familia muy humilde, muy seria, por lo cual era un niño que era muy obediente. Estaba siempre atado de los conceptos de mi padre, mi hermano, mi padre y mi madre y mis hermanos. Criado ahí en Los Guandules y, ¿cómo te digo? Luego que uno va creciendo, va juntándose con muchas personas que muchas veces te influencian. ¿Me entiendes? Lo cual, mientras iba creciendo, empecé a hacer cosas muy extrañas y me metí en los vicios de los juegos. ¿Los juegos? Juegos de azar, juegos. El dado, el póker, la maquinita. Sí, eso es tremendo, ¿no? Sí, entonces yo, ¿cómo te digo? Caí en el vicio del juego. Sí. En el vicio del juego de la maquinita. Sí. Que llegué a un extremo, llegué a atracar, robar, hacer muchísimas cosas. Mi madre no me tenía confianza. Wow. En una ocasión ya la tenía tan sofocada, alta, que se molestó tanto conmigo que hasta me echó vidrio en una comida. Wow. El enemigo la usaba a ella para hasta quitarme la vida a mí, no quería saber de mí, me aborrecía. Bueno, llegó un entonces que lo único que estaban a favor mío era Dios y mi papá. Wow. Ese era lo defensor mío. Dios usaba a mi papá, porque mi papá, a través de cosas que yo hacía, me defendía, porque tenía todo el mundo en contra. Se me viró todo el mundo. Mi madre, mis hermanos, muchísimos amigos que tenía se me viraron porque caí del fondo por el vicio del juego. Sí, wow. Incluso había gente que está en Estados Unidos, fuera del país, y pensaba que yo metía crack. Wow. Todavía en el evangelio me dice, varón, pues yo pensé que usted usaba crack porque usted estaba rápido, usted estaba duro, rápido. Sí. Y yo no consumía droga. Yo no llegué a consumir droga. Yo sí llegué en un estado, pero no que fui consumidor, que me metí en ese vicio entregado. ¿Tú me entiendes? Y hacía cosas soportables que el barrio me estaba tomando en cuenta, que me tenía... Ya cualquier cosa que pasaba en el barrio, el nombre mío era que sonaba Lanza. Fue La Lanza. Exacto. Se perdió una licuadora, Lanza. Exactamente. Una cama, Lanza. Un robo allí, fulano. Cosas que yo no hacía. Sí. Se me pegaban cosas que yo no hice. En una ocasión hubo un muchacho que le dicen Rudy, del aguacate, que ese muchacho, la esposa de él, según dice, que me vio en el patio de su casa, como que yo le había hecho un robo, como que me lo había metido, y no fue así, nunca fue así. Claro. Y soné en un entonces muy fuerte. Estaba caliente en el Claro, barrio. el muchacho estaba dispuesto a quitarme la vida, porque incluso, según yo oí, que él mató a un joven porque atracó a su madre. Sí. Que atracó a la madre de él y él le quitó la vida por eso. Y el muchacho le dio para mí. Wow. Que yo esto y yo no lo hice eso. Hubieron muchas cosas que yo no hice, que se me pegaron a mí. Wow. Pero la Biblia dice, la palabra dice, que lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Amén, claro. Ahora en el Evangelio fue que yo entendí eso porque yo no entendía mi llamado. Wow. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que había un llamado poderoso. Amén. Tremendo. Tremendo. Wow. Ya comenzamos y ya esto está, varón. Tremendo esto, varón. Entonces, ¿cómo te digo, mi hermano Aníbal? Había un llamado poderoso, el cual yo no entendía de ese llamado. Porque que el enemigo, mientras el hombre está en la mano del enemigo, el hombre es influenciado, el hombre hace cosas que no quiere. Y muchas veces dice, pero ¿por qué yo hice esto? Yo quiero dejar esto, pero ¿cómo lo va a dejar si está en la mano del enemigo? Wow. ¿Me entiendes? Y no entiende que hay un llamado poderoso.
Entonces, como te digo, cuando ya en una ocasión yo me veo muy apretado. Sí. Me veo apretado ya, me busca la policía, los tigres me están buscando. En una ocasión fueron a mi casa unos tigres, ya prácticamente a meter mano conmigo. Claro, ya te iban a eliminar. Ya. Claro, y mi mamá dice, él está ahí arriba, y le abrió la puerta y todo. Varón. Wow. Sí, porque el enemigo la usaba fuerte a mi madre. Quería desaparecer. Claro, pero que el llamado, porque él sabe el llamado que hay fuerte en Dios, que Dios me estaba llamando. Y nada, mi hermano, ya me vi muy forzado, los tigres atrás de mí, la policía, ya la gente no quería saber de mí, el barrio me despreciaba, te digo que era la más Dios y mi papá. Wow. Ese era el único amor que yo tenía, pero todo el mundo me despreció, ¿me entiendes? En una ocasión hubo un varón que se dejó usar de Dios, también ese varón yo le agradezco, que fue mi hermano Eusebio Franco. Ese hombre Dios lo usó y se acercó a mí, me daba palabra. Él me daba palabra, me hablaba. Yo le dije, mira, cuando yo tenga dinero que voy a ser cristiano, pues yo con esta olla yo no voy a buscar a Dios. Pelado yo no voy a ser evangélico. Y ahí eso fue como te digo, yo dije esa palabra y tuve una confrontación con el mismo Dios. Wow. Tuve una revelación donde un hombre que yo lo conocí que era pobre, ese hombre no tenía nada y es millonario. Y ese hombre vino donde mí y me dijo, yo quiero ser evangélico con un proyecto sucio. Wow. Te estoy hablando de una gente que tiene dinero. Sí. Que tiene dinero, que yo lo conocí en el barrio. Y ahora ese hombre es millonario. Y él me dijo, yo quiero ser evangélico. Y dijo, yo, acá, ¿por qué esta revelación? Porque Eusebio me viene hablando del evangelio. Yo le digo, cuando tenga dinero que voy a ser cristiano. Y viene este hombre en una revelación que yo lo conozco, que es millonario. Y me dice que quiere ser cristiano. Pues Dios me está hablando. Entendí yo de ahí. Pero seguí en mi mundo. Seguí en el mundo, tú sabes, haciendo muchísimas cosas. Ya me veo entre la espada y la pared. Los tigres atrás de mí, la policía, nadie quiere saber de mí. Digo, yo voy a buscar de Dios y me voy a esconder ahí en Dios. Wow. Yo voy a ser evangélico, pero voy a estar escondido ahí para ver si la gente me suelta. Wow. Es decir, tú entraste a la iglesia con el objetivo de por lo menos de esconderte por un tiempo. Para a ver si la gente te dejaba tranquilo. Para enfriarme un poco. Wow. Ay. Claro. Y muchachos, cuando ya yo estoy en la iglesia, voy a aceptar al Señor, estoy buscando de Dios, empieza lo que es la influencia. El enemigo empieza a atacarme. ¿Qué es lo que tú haces ahí? Tú lo que te ves ridículo ahí, tú no eres de ahí. Empieza a tratar conmigo como para hacerme descarriar. Ya yo estoy que digo, no, esto no es para mí. Ya yo lo que estoy pensando es cómo irme para el mundo. Sí, sí. Y en una ocasión, como a las 3 de la mañana, tengo una revelación muy fuerte. Wow. Que de Dios, yo sentí que el Señor me habló en forma de parábola. Me presentó dos restaurantes. Me presentó un restaurante con muchas personas limpias. Mucha gente vestida de blanco. Parecían americanos, muy buen mozos. Había un cristal transparente. Esa persona yo lo veía, literal, y ellos me veían a mí, me llamaban. Pero luego cuando voy caminando veo otro restaurante sucio, con muchas personas sucias. Entonces veo como un contenedor de basura y ahí veo gente que está muerta, pero como podrido, gente como que se le veían los gusanos. Wow. Entonces me levanté como así y dije yo, Dios mío, pues es cierto que el infierno es real. Eso fue lo que me vino a la mente. Porque yo era una de las personas que yo decía que el infierno no existía. Wow. Para mí el infierno no existía. Yo decía, no, el infierno está aquí cuando uno no tiene dinero, cuando uno está pelado, sin ni uno y tiene... Ese era el infierno para mí. Para mí el infierno nunca existía. Y entonces en esa revelación me desperté azorado, como asustado. Digo yo, wow, pero es cierto el infierno. Entonces ahí entró el temor de Dios, ahí entró el temor mío hacia Dios, al evangelio, a coger el evangelio de verdad, en serio. ¿Me entiendes? Ahí empecé a cogerle amor al evangelio. El mismo Señor me revelaba cuando tenía que meterme en el monte, ayunar, en el sótano, allá en la iglesia, que hay un sótano. El mismo Señor me daba revelaciones para que entre en ayuno y en oración. Y ahí empecé a buscar a Dios terriblemente. Empecé a buscar a Dios. Yo veía, en una ocasión estaba viendo hasta los demonios, veía yo en el aire, literal, varón. Demonios en el aire. En el aire, claro. Cuando yo me metí en ayuno y salía, yo veía espíritu en el aire. ¿Me entiendes? Wow. Y el Señor empezó a tratar conmigo hasta que yo
me di cuenta que tenía un don de revelación. De visión. Un don de revelación. Donde Dios me mostraba muchísimas cosas que acontecían. Wow. En una ocasión estoy predicando en la Cañada Buenavide, y cuando estoy predicando, me pasa un joven que va pasando por ahí, yo lo veo y una voz me habló y me dijo, detén el mensaje y háblamele a él. Cuando la voz vuelve y me habló y me dijo, te dije que detenga el mensaje y me le hable a él. Le hablo al joven, le digo, mira a ti, el Señor te está dando una oportunidad. Te queda poca vida en la tierra. No va a durar. Dios te está llamando. Esta es la oportunidad. Dios te está llamando. Tú estás haciendo cosas que a Dios no le agrada. No sabía la vida de ese joven, porque no soy de ese contorno. Yo vivo arriba y él vive abajo. Bueno, al fin que le dije a él que le queda poca vida en la tierra, que lo que él estaba haciendo estaba mal. Le di la profecía, le hablé al muchacho. Luego que le hablé, él se quedó a un lado, él no se fue, él esperó que el culto se termine, terminé el mensaje, le oramos por él, me fui, él no aceptó al Señor y bueno, le di esa profecía. A mí se me olvidó eso, porque cuando Dios te revela, eso no es tuyo, eso viene de arriba. Sí. Eso inmediatamente se te olvida, porque eso es el mismo espíritu que te da la revelación. Bueno, pasa el tiempo, como a los 2 meses, me parece, y pico, el muchacho me llama, un amigo mío de Estados Unidos, y me dice, varón, pero el muchacho que usted le profetizó lo mataron. Y otro joven que estuvo ahí me dijo, varón, el muchacho que usted le habló lo mataron. Wow. ¿Entiendes? Y de ahí yo empecé a entender el llamado mío. ¿Qué pasa? Que yo empecé a trabajar en restaurantes, hotelería, cosas que a veces hasta esos trabajos le roban el tiempo de Dios a uno. Claro. Tú casi no te congregas cuando tú estás en un restaurante o estás en un hotel trabajando. Y el Señor, en esos sitios, el Señor trataba conmigo. Estaba trabajando en una ocasión en el Club Naco. Estaba trabajando allá. Y allá tengo muchas revelaciones, Dios tratando conmigo. Los cocineros, un cocinero se acercó a mí y me dijo, varón, pues yo te veo predicando en la calle con un migáfano. Wow. Tengo sueño contigo y cosas. Y el Señor tratando conmigo, en una ocasión allá me roban un motor nuevo, un Suzuki. Wow. Y empiezo a tener batalla y guerra y cosas. Y en una tengo revelaciones donde le digo a la esposa mía, mira, Dios me está hablando. Dios me va a sacar trabajo. Dios quiere que yo le trabaje a Él. Dios quiere también que yo le trabaje a Él. Así mismito, varón, como Dios me mostró, me cancelan del trabajo. Wow. Me cancelaron. Preparo un coche y pongo una bocina de 15 y salgo a predicar. En otra, Dios trata conmigo, me dice, te quiero predicando a las 6 de la mañana. Wow. Que peine el barrio, que trabaje, que vaya barrio por barrio predicando. Eso empiezo a hacer, a predicar. En una termino, predico La Ciénaga, predico Guachupita, el 27, y le digo, Señor, dime, ¿qué hago ahora? Y me dice, sigue predicando. Y sigo predicando normalmente, sigo predicando, llevando la palabra. En una madrugada el Espíritu Santo me dijo, los juicios están cayendo a la tierra. Que los juicios de Dios están cayendo a la tierra por el pecado. Wow. El mismo Espíritu me dijo, los juicios están cayendo a la tierra. ¿Me entiendes? Y he tenido muchas revelaciones. No hace días tuve una revelación donde en la iglesia estoy ministrando con mi esposa y una voz me dijo que muchos van a morir en el altar, que Dios va a empezar a matar gente en el altar. Wow. Porque están cogiendo el altar como que no es algo sagrado. Wow. Hay gente que están mal y están predicando. Wow. Y están haciendo daño en el pueblo, que sabe que están mal y no se arrepienten. Y este es un año donde lo van a ver mucho. Este es un año donde Dios va a llamar mucho a cuenta con eso. Wow. Muchos van a morir. Tremendo eso. Dios va a levantar hombre terrible en Dios. Dios va a usar mucho, todo lo que se están guardando en Dios y que tienen llamado fuerte en Dios, Dios lo va a usar. Dios en una ocasión me dio un tema. ¿Quién te lo dio? Ese tema me lo dio Dios. ¿Quién te lo dio? Porque hay muchos que dicen que son profetas, que son esto y que son lo otro y no han pagado un precio, no pagan un precio. ¿Tú me estás entendiendo? Llevan una vida normal y el hombre de Dios no lleva una vida normal. Wow. El hombre de Dios lleva una vida en contra de este mundo pecaminoso. ¿Entiendes? Porque estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra.
no somos de aquí, somos de arriba del reino. ¿Entiendes? Wow. Y Dios mucho lo va a llamar a cuenta. Dios lo va a llamar a cuenta. En una ocasión también Dios trata conmigo y me dice, mira, muchos me piden dinero. Me piden dinero y yo no se lo quiero dar. Y llega a un extremo que yo se lo doy, pero se pierden. Wow. Por culpa del dinero. La fama, el dinero no es para todo el mundo. Ahora hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios en este tiempo que son humildes, que andan buscando las almas, no andan buscando cosas materiales de esta tierra, porque que bendice Dios y Dios paga bueno, Dios bendice. Wow. Yo tengo un tiempo que yo no estoy trabajando y Dios me ha suplido mis necesidades, ¿entiendes? Y yo tengo una familia y Dios, así como Dios me ha llamado, Dios me está repartiendo. Wow. ¿Entiendes? Y yo he tenido mucha experiencia en Dios. Wow. Dios me ha hablado y me ha hablado del juicio que viene para Santo Domingo. Yo he tenido como 7 revelaciones de un tsunami para este país, para Santo Domingo. Wow. La última me dijo, va a pasar peor que lo que pasó en Haití. Para acá, para esta nación, para Santo Domingo. Wow. Lo que pasa es que aquí hay hombres y mujeres de Dios que se están guardando, que son de Dios. ¿Me entiendes? Hay mucho que Dios lo va a esparcir, Dios lo va a mover de aquí, de esta tierra. Wow. Pero esos juicios están ahí. Esos juicios es por la misericordia que no han caído. Aunque los juicios están cayendo, pero eso es lo que Dios ha revelado, ese tsunami para esta nación. Dios ha tenido misericordia por muchos que se han doblado a Él, que son de Él, que son de Dios, y por misericordia Dios no ha determinado eso. Dios quiere que la iglesia se arregle, Dios quiere que nosotros le creamos a Dios y hagamos lo mejor para Él. Wow. Y el llamado, cuando un hombre de Dios tiene un llamado poderoso, siempre va a tener muchos obstáculos, levantamiento, va a tener mucha guerra, persecución, porque el llamado, si nos metemos en él, como Dios llamó a Jeremías, trató con Jeremías lo que le daban pan de angustia, interna. Sí, sí. Y Jeremías tenía problemas con los reyes, con los sacerdotes, aún hasta los vecinos aborrecían a Jeremías porque Jeremías nunca se dobló. Amén. Pero en este tiempo hay muchos que se están doblando por la papeleta, el dinero. El dinero. ¿Ah? Entonces se está llegando la hora que van a tener muchos problemas con el Señor. La salvación es lo mejor que hay que adorar y buscar. En una ocasión yo salí con 2 hombres de Dios, 2 evangelistas, y fuimos a rumbo a Jimaní. Cuando estuvimos allá en Jimaní, los 2 evangelistas eran los 2 predicadores. Yo fue a presentarlo a ellos 2. Cuando estuvimos allá en la campaña, que era una campaña que íbamos allá, un evangelista allá al último día me dijo, varón, venga que usted va a orar por los enfermos. Usted que va a orar por los enfermos. Y aquí hay una persona que tiene problemas en el puente, tiene puente en los pies, que era un varón. Sí, no tenía puente. No tenía puente, exacto. Entonces, él me dijo a mí, tú eres que va a orar por los enfermos, porque tú tienes el don de sanidad. Y yo le dije, yo lo sé que sí, que lo tengo. Yo le dije que sí. Yo ni me puse cosas, yo sabía que tenía ese don, porque Dios había tratado conmigo. Bueno, y cuando el varón me entregó, empecé a orar por el hombre. Había una niña que estaba a un lado, había una niña, una muchacha, y pasó una mujer pasó, dijo, ay Dios mío, aquí pasó un milagro. Aquí hubo un milagro, porque la niña tenía el bracito doblado. Y la niña cuando pasó al frente a nosotros, la niña literalmente el bracito se le estaba enderezando. Wow. ¿Entiendes? Ahí explotó lo que Dios había depositado en nosotros. Wow. El llamado como Dios nos llamó. Wow. Yo mismo empecé a llorar y empecé a llorar porque uno no es digno de eso. Eso es por misericordia que Dios lo hace. Wow. Y le place con el que lo quiere hacer. Y ahí yo entendí el llamado de Dios a mi vida. Wow. Es grande. Hay muchos que no salen en la palestra pública, no salen en el escenario. Y son muchos que Dios lo está preparando y Dios lo está llevando lejos. Tremenda que Dios palabra. Lo usa, que no salen, no son predicadores reconocidos. Muchos. Y Dios lo va a exhibir a su tiempo, porque todo es el tiempo de Dios. Wow, tremenda palabra, amado. Sí.
Tremenda Amén. palabra, ¿verdad? Si hay gente que Dios está preparando personas para Dios recibirlo. Personas que están siendo procesadas, tal vez han sido menospreciados, personas que lo han tenido al menos, no lo han tenido en cuenta, pero Dios está preparándolo para, preparándole escenario para luego entonces él glorificarse. Así que yo sé que hay mucha gente que está ahí, que tal vez se identifica con esa palabra, varón, que Dios lo ha marcado, Dios lo ha escogido con propósito, pero todavía no ha llegado su tiempo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros se va a cumplir en nuestra vida. Así que, hermano, usted que está ahí, recibe esa palabra, porque lo que este hombre está hablando son palabras, hermano, que vienen del cielo. Mi hermano profeta, una de las experiencias más poderosas que tú has tenido con el Señor, que te ha sorprendido tu vida, la experiencia más poderosa que te ha sorprendido tu vida en el Señor. Bueno, la experiencia mía más poderosa que yo tenía en Dios es que son muchas, varón. Danos una. Bueno, en una ocasión yo estaba en el Morgan, estaba visitando a los enfermos y andaba con un joven, era más joven que yo, un muchacho más joven que yo, y decidimos ir a hacer la obra en el Morgan. Y allá vimos un joven que estaba en una cama y fuimos a predicarle, a orar por él. Cuando nos acercamos a él, empezamos a predicarle, el joven empezó a llorar. Y él me dijo, yo lo que quiero es una oración, que ustedes oren por mí, varón. Cuando yo cerré los ojos, el joven cerró los ojos, que estamos orando por él, yo lo vi en un ataúd. Yo vi eso cuando me lo mostraron en un ataúd. Wow. Y yo, cuando terminamos de orar, yo no se lo dije, pero yo lo vi en un ataúd a él. Y cuando terminamos, le dije al joven que andaba conmigo, digo yo, wow, varón, cuando oramos por el varón, yo lo vi en un ataúd muerto. ¿Entiendes? Wow. Y persona también, en una ocasión, tuve una experiencia muy fuerte ahí en Los Guandules, en el barrio donde me crié. Y yo vi literalmente, en una revelación, yo vi el ángel de la muerte que venía bajando cerca de donde vive mi mamá. El ángel de la muerte venía bajando, yo lo vi en el sueño. Y yo digo yo, oh Dios mío, el ángel de la muerte. Él venía vestido como de caco negro. Wow. Sí, venía con un caco, una coraza, bien vestido, como plateado. Y yo dije en el sueño, ay Dios mío, el ángel de la muerte. Amado, cuando yo tuve esa revelación, el hermano mío, un hermano que yo tengo, tuvo la revelación. El ángel de la muerte venía bajando, él estaba cerca y el hermanito mío se fue corriendo para la casa de mi mamá. Yo también me fui con él atrás de él. Y cuando él entró a la casa que yo entré, él me miró como mal. Oh, tú viste la muerte y no me avisaste. Bueno, ahí me desperté. Y cuando yo tuve esa revelación que yo me levanté a las 6 de la mañana y di un mensaje donde yo vi ese ángel de la muerte. El espíritu, sí. Sí. Fui allá, dije yo, Señor, ¿tú quieres que yo predique aquí? Porque a mí no me gusta predicar en el mismo barrio. Porque en el barrio conocen a uno, sabe lo que uno era y lo que uno es ahora. Sí. Y este evangelio es predicado por testimonio. Sí. Entonces, pero fui y prediqué el mensaje y lo dije en el barrio. Bueno, amado, como a los 15 días mataron uno. Después mataron otro, después mataron dos más. Cerca de ahí mismo, donde yo tuve la revelación que venía ese ángel, el ángel de la muerte venía bajando. Wow. Sí, y yo lo anuncié, yo lo dije. Hubieron como 5 muertos en ese entonces, después de esa revelación. Eso fue una experiencia en Dios que yo tuve. Eso es tremendo, varón. Eso es visión eso es el don de revelación. Y Dios revela las cosas antes que pasen. Exactamente. Wow, tremendo. Y Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado calle. Dios en una ocasión me habló de Guachupita, me dijo, ve, predica a Guachupita. Ve a tal edificio y predica. Y el mismo Dios me puso hasta el horario de predicar a las 6 de la mañana. Cosa que no se ve. Tú no ves uno predicando esa hora. Wow. A las 6 de la mañana, el mismo Dios me dio ese horario. Quiero que salga a las 6 de la mañana a predicar. El mismo Dios. Wow. Y me levanta a orar a las 3.
Y ya faltan a las 5 y algo me levanta para prepararme y salir a las 6 de la mañana a predicar. Porque todo es por revelación o el Espíritu Santo. No me muevo por moverme, porque esto no es emoción. Claro. Esto no es emoción, esto es guiado por el Espíritu. ¿Me entiendes? Y he tenido mucha experiencia. Dios me ha revelado muchísimas personas que hoy en día no están vivos. Wow. En una ocasión yo también tuve una revelación con una mujer que vi como la tenían en la caja de muertos, atravesar la puerta abierta y ella atravesaba así. Y antes de eso ella estuvo enferma. Yo fui y le prediqué, le hablé de Dios. Y me dijo, sí, varón, esto. Y ella supuestamente aceptó al Señor. Y me dice la que era nieta de ella, me dice, no, varón, ella lo hizo de la boca para afuera. Cuando usted dio la espalda, yo le dije, ella me dijo, no, yo para salir de él. La mujer no duró nada, varón, y Dios me la mostró cuando la mujer estaba muerta, Dios me la mostró en una caja de muertos. Y ella murió. ¿Entiendes? Y así también Dios me ha mostrado gente también que se han perdido, que están en el infierno. Mucha gente Dios me ha revelado que están en el infierno, que se han perdido. Wow, tremendo, varón. Dios. Muchísima gente que se han perdido, Dios me la ha mostrado. Que yo lo conozco. Que tuvimos aquí en el mundo, no llegamos a compartir, pero llegué a conversar con ellos. Y hoy en día están en el lugar de tormento, están en el infierno, que están perdidos. Dios me lo ha revelado. Dios te ha mostrado. Claro, persona, es un compadre mío. Hubo un compadre mío que él y yo hablábamos, compartíamos, no era compadre mío. Y a él lo mataron. ¿Entiendes? La delincuencia lo mataron y Dios me lo reveló en el infierno. Usted lo vio, tuvo una Claro, visión. yo lo vi a él. Yo lo vi. ¿Entiendes? Muchas personas, Dios me lo ha mostrado de diferentes formas. Wow. Porque el sufrimiento se ve. Sí. Cuando una persona se pierde, porque no es necesario tú verlo en el infierno directamente. Sí. En el sufrimiento tú te das cuenta, en la revelación. Wow. Yo me he soñado con muchos que se han muerto y se han perdido. Dios mío, esto está fuerte. varón. ¿Entiendes? Que a veces yo me turbo, digo yo, Señor, ¿por qué yo me revelo tanto con muertos, con gente muerta que han muerto? Yo que me he soñado con muchos muertos, con gente que se han muerto. Y gente que se han perdido, que yo lo he visto que se han perdido. Dios me lo ha mostrado que se han perdido. Wow. Ay. No, estoy impactado porque que esto es sorprendente, hermano. Claro. No todo el mundo tiene esa capacidad de poder tener esa experiencia. Que mucha gente a veces se ha preguntado, ¿qué pasó con fulano? ¿Dónde está? ¿Se salvó? ¿Se perdió? O sea, y no todo el mundo tiene esa experiencia o esa oportunidad de que Dios le revele o Dios le muestre lo que ha pasado después de la muerte con una persona. Claro. Eso es tremendo, amado. Sí. Mi hermano profeta, ¿alguna vez el Señor a usted lo ha librado de la muerte? Muchísimas veces, mi hermano. El milagro más poderoso que Dios ha hecho en tu vida, en ese nivel, el nivel de Dios tener misericordia de ti, de que no pierda la vida. Bueno, en una ocasión yo estaba atracando con un amigo mío, se llama Dani, está en Estados Unidos, un hombre de Dios, un hombre de Dios, un evangelista. En una ocasión en el mundo nosotros estábamos atracando y cogimos para Gualey, atracar un punto de droga. Un punto. Sí, cogimos para Gualey. Cuando estuvimos en Gualey, nosotros andábamos con un bélico, no con una pistola de verdad. Ay, Dios. Era un bélico. Un bélico, para los que no conocen, un bélico es como una pistola, pero de juguete, o un simulacro de que es un arma de fuego, pero no lo es. No, exactamente. Entonces hubo un muchacho que nos vendió, porque el muchacho pensó que la pistola era de verdad. Sí. Él se combinó con otro muchacho que era un asesino, era un delincuente, le llamaban David, de los engomados de Gualey. Entonces cuando él vio la pistola, él inmediatamente no tiró para adelante, no vendió. Cuando ese muchacho nos salió al encuentro, él vino con un 38 y me dio un disparo en ese pie. Wow. El tiro me pasó, no me dio en el hueso, sino pasó. Sí. Me dio, yo empecé a botar mucha sangre. El amigo mío lo atracaron, le quitaron todo, lo dejan en pantaloncillo. Y
yo cuando me di en el tiro, yo salí huyendo y cogí para un sitio que le dicen La Posita, en Gualey, Sí, sí. que hay una poza. Sí. Ahí estaba escondido, ahí estaba agachado, botando muchísima sangre. El amigo mío se fue, le quitan todo, se fue en pantaloncillo. Y yo estaba escondido ahí. Y cuando salí de ahí, yo me encontré otra vez con los tigres que me dieron el tiro. Y me iban a matar. Ese día me dieron saco de golpe, ya usted sabe. Wow. Sí. De ahí yo subí arrastrándome porque ya el pie ya la sangre se estaba cuajando. Sí, sí. Sí. Y de ahí yo vi la misericordia de Dios. Yo vi ese milagro que Dios me guardó porque era para matarme. Y aún así usted no Sí, le sirvió el Señor, me imagino. No, tuve un accidente muy fuerte también en Guachupita con un Z. Yo tenía un Z, ¿Qué es eso? ¿Un Z qué? un motor, ¿Una moto? sí, un Z. Oh, sí, sí, ya sí. Sí, es más fuerte que el Suzuki, es más fuerte que el 115, porque tiene 6 cambios el Z. Sí. El 15 me parece son 5 que tiene. Z Sí. tiene 6. Sí. Y yo tuve un accidente muy fuerte ahí en el puente de Guachupita. ¿Usted Con un chocó? motor. ¿Chocaron? No, yo iba muy rápido. Entonces parece que había una construcción, había un hoyo, Wow. y yo no me di cuenta. Cuando yo me vine a dar cuenta, yo frené de golpe. Entonces, cuando frené de golpe, el motor me alzó, me levantó, porque era una velocidad alta. ¿Usted frenó delante? Sí, se frené de golpe. El frenar, entonces a la velocidad, el motor lo que Sí, se fue para adelante usted. exactamente. Y que yo quedé, ya usted sabe, de una forma muy fea. El motor también, de esa Dios me guardó. ¿Entiendes? Y unos cuantos accidentes más que tuve también, Dios me ha guardado. De accidente. Sí. Pero en motores. No, yo tuve en un carro. Tuve otro accidente en un carro, un vehículo. ¿Entiendes? Wow. Y me guardó también de los tigres que me querían matar. Y aún así usted todavía seguía afuera. Seguía. Wow, el ser humano, varón. Claro. Pero cuando Dios tiene misericordia y tiene propósito con un hombre, por más que corra, nunca podrá correr más que Dios. No. Porque es que siempre hay un propósito. Hay un propósito. ¿Me entiendes? Pues la palabra dice, muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Entiendes? Hay muchos que Dios lo escoge y esos son los que aguantan de verdad, los escogidos, porque esos son los que el enemigo no quiere. El enemigo lo que quiere es eliminarlo. Claro, el enemigo Él no quiere que se cumpla ese propósito. Y a veces muchos están en ese mundo y no entienden ese propósito en Dios, lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Entiendes? Y por eso hoy en día el mundo está como está, porque no quiere escuchar a Dios. Muchas veces el hombre, para escuchar la voz de Dios, tiene que aguantar muchos pisoteones, tiene que aguantar muchísimo sufrimiento y muchísimas cosas. Wow, tremendo, hermano, lo que Sí. este hombre de Dios ha estado hablando en este momento. Y yo sé que las palabras que este hombre ha dado, hermano, han venido de parte del Señor. Porque hasta yo he sido bendecido con lo que este hombre de Dios ha hablado. Y ver cómo la misericordia de Dios es grande en el ser humano, aunque el ser humano no escuche y no obedece la voz de Dios. Esto es sorprendente porque así hay mucha gente, varón, que Dios le ha llamado de muchísimas formas, pero se han rehusido, han tenido un rehúso a aceptar el llamado de Dios y han corrido. Pero lo importante de esto es que por más que el hombre corra, nunca podrá correr más que el Señor. Mi hermano profeta, una palabra a ese pueblo, a esos jóvenes que tal vez se encuentran en la misma condición que usted estaba, una palabra que usted le pueda dar a ese pueblo. Bueno, yo tengo una palabra de parte de Dios, que vengan pronto al Señor, porque ya esto le queda poco tiempo. Yo era un joven que fui muy despreciado, rechazado. Hoy en día tengo una familia hermosa. Wow. Tengo mi esposa, tengo mis hijos en el Evangelio. Y no contaba con eso porque usted sabe que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos y su fin es de muerte. Ese mundo, todo el que está en ese mundo fuera de Dios, lo que lleva es un camino de muerte. Que vengan a Dios, que se refugien en Dios y que se humillen a Dios para que Dios tenga misericordia de ellos. Amén.
Mi hermano profeta, si alguien quiere comunicarse contigo, número de teléfono, redes sociales.